Buenas tardes, buenas noches, mis amigos. Les doy la bienvenida a nuestro canal Reino de Ángeles. Y una vez más nos encontramos aquí para poder estar cerca, para poder compartir estos temas que siempre hacemos, ¿no? Compartimos desde el interés, desde aquel lugar donde también es nuestra búsqueda, ¿no? Queremos saber muchas veces dónde estamos, qué es lo que nos está sucediendo, pero hoy es un día muy especial, 17 de junio de 2023. Existe una alineación planetaria, pero particularmente unos días antes ha aparecido uno de los primeros crop circle que generalmente aparecen en Inglaterra, en los campos de cebada, y que causalmente a partir del mes de mayo, junio, empiezan a aparecer estos misteriosos signos que muchas veces, bueno, los científicos no dan en realidad una teoría de por qué aparecen o de cómo es que se realizan, pero los estudios indican que ahí, en ese lugar donde están estos símbolos, donde están estos crop, algunos que son muy, muy complejos, hay una energía especial y también un mensaje especial para quienes quieren así reconocerlo y comprenderlo. La comprensión de estos símbolos, de estos mensajes cósmicos, tiene mucho que ver, en la mayoría de los casos, con movimientos planetarios, pero sobre todo con el movimiento de nuestro Sol, algo que todavía la ciencia no comprende y que por lo tanto podemos reflexionar libremente sobre esto, tratando de acercarnos a una mayor comprensión. Pero para esto tenemos a nuestros guías y bueno, quiero darle también la bienvenida a todas las personas que se están acercando a este contacto en vivo. Y ya aquí están desde temprano, bueno, Silvia, Alfano y Heidi, bueno, bienvenidas. Poco a poco se irán sumando, los esperamos. Poco a poco también iremos replicando estos encuentros, que bueno, que trato de hacerlo lo más seguido posible y repartiendo un poco entre mis actividades, el contacto con también la gente que viene a consultarme y a hacer su propia conexión con los ángeles. Para aquellos que no lo saben, bueno, nosotros nos dedicamos a generar contactos angélicos que sirven para muchas cosas y una de esas cosas es justamente la conexión con uno mismo. Pero estos seres que son tan especiales tienen muchas cosas para poder reflejar en nosotros y una de las cosas que ellos transmiten es que todo lo que sucede en el universo siempre va a estar comprendido o va a estar siendo una especie de espejo de nuestro interior. Es así que así, tal cual vemos o sentimos la realidad, es como esta realidad se va a ir manifestando cada vez más. Y estos tiempos son muy especiales. Son especiales porque en realidad lo que está sucediendo es que hay una conexión entre las distintas dimensiones. Y a mí, en estas charlas que tengo siempre con ustedes, me gusta, me interesa retrotraerme a tiempos anteriores, porque en esos tiempos anteriores están las claves de los momentos actuales que vivimos. Y en esos tiempos se hablaban justamente de una palabra que hoy no se conoce mucho, que es la síntesis de la realidad. La síntesis de la realidad tal cual la conocemos implica no solamente que entre nosotros íbamos a tener un proceso de crecimiento, de evolución, también de despertar en aquello que somos, sino que aquellas partes de nosotros y aquellas partes, por ende, aquellas partes de la realidad, porque nosotros no estamos separados de nuestra realidad, iba a producirse un gran cambio, una gran síntesis de todo el sistema universal. Esto quiere decir que vamos a empezar a tener contacto con otras dimensiones. Y esto, que es muy particular, significa muchas cosas. A veces cuando nos encontramos solamente compartimos una parte, que son por ejemplo los mensajes de los maestros. Pero estos mensajes también hay que ir comprendiéndolos poco a poco a medida que comienzan a suceder los hechos.
Y este es el caso de este crop, que muchos dirán, bueno, sí, puede ser que sean las alineaciones planetarias, pero lo que vemos a simple vista, ahí están en mi muro de Facebook de Mariel M. Romero, está publicado si ustedes lo quieren ver. Esos planetas que están representados son planetas demasiado grandes para ser de nuestro sistema planetario. Y estos seres, estos guías espirituales que nos acompañan, nos han dicho en el año 2014 que un nuevo sistema planetario había encontrado una ubicación y que uno de esos planetas que aparentemente no sabemos si siempre nos acompaña o que, dado su ciclo orbital, llegó a nuestro sistema solar, se había ubicado en una órbita, algunos dicen entre Marte y Júpiter, eso es lo que estos guías comentaban, y hoy también se está hablando entre Júpiter y Saturno. De hecho, ellos hablan de algo muy especial, no solamente es un solo planeta al que se acerca, sino que son en total 12 planetas. Es así que esta interacción energética, que es una interacción cósmica porque ya va más allá del sistema de la Tierra, que nosotros lo conocemos gracias a estos seres, donde nos afirman que nuestro sistema de evolución está compuesto obviamente por nosotros, que somos parte de esta Tierra, la Luna, que es este satélite natural que tiene nuestra madre Tierra, y el Sol. A partir de este concepto están también existiendo en nuestro sistema solar los otros planetas y planetoides, pero evidentemente este sistema estelar nuevo, que no lo podemos observar porque muchos de estos astros se ven a través de la frecuencia infrarroja, por eso son invisibles a nuestros ojos, pero poco a poco se van a observar. De hecho, ellos mismos nos comentaban que en el año 2014 lo podían ver a simple vista. Y estos seres, que si bien tienen una frecuencia más elevada a la nuestra, también son seres humanos que están viviendo una existencia en los planos conocidos como cielos. Y desde allí se van también acercando a la humanidad como antes lo han hecho. O sea, este momento es un momento que ya en otra historia de la humanidad ha sucedido y es un momento muy, muy especial. Por eso hoy, bueno, para mí era importante que pudiéramos conectarnos, quienes pudieran hacerlo y estar cerca para hablar de estos temas. Bueno, y aquí se van sumando. Mirta Fleite, gracias. Mariel me dice, bueno, gracias a vos por encontrarte y acercarte. Beatriz Luz, Yusi, gracias querida. Reflexiones para hacer aquí, Rodolfo López. Vamos a hacerle una invitación muy especial a Rodolfo López para que pueda acercarse un día de esto, cualquier día de estos y tener una charla junto a nuestra comunidad. Bueno, bienvenido y gracias por tu saludo, Rodolfo. Mirta Fleites, bueno, dice gracias por todo lo que nos enseñás. Bueno, es un gusto para mí compartir, ¿no? Compartir esto que siempre ha sido mi motivación, el decir que si una persona, no importara quién fuera, tenía un conocimiento distinto, ese conocimiento debía ser compartido porque es el derecho de todos los seres humanos de conocer, ¿no? Porque de esa manera, es mi pensar, mi sentir, uno puede tomar mejores decisiones conociendo una realidad más amplia, ¿verdad? Y hasta este momento nosotros conocíamos solo una pequeña parte de la realidad. Los ángeles comenzaron a mostrarnos, a manifestar esa realidad donde existen y nos traen mensajes muy especiales, entre ellos el mensaje de que somos exactamente iguales, que somos hermanados por un mismo Padre celestial, un Padre creador, y que dentro de esta creación existen muchas hermandades, algunas en proceso de crecimiento, como nosotros, en un nivel de tercera dimensión física, otros un poquito más elevados. Pero de hecho,
Ellos nos aseguran que desde el nivel donde vienen estos hermanos, muchos de ellos de otros planetas o de otras estrellas o galaxias, vienen con una función de asistencia. Obviamente que en el universo existen las dos polaridades. Antes se pensaba que en el cosmos esto no podía suceder, que los únicos que teníamos una dualidad entre lo bueno y lo malo, el bien o el mal, existía en esta tercera dimensión. Y realmente a través de las experiencias de los contactados hemos visto que no es así, hemos visto que también existen razas que para nosotros podrían ser negativas, pero en realidad uno no conoce bien cuál es el propósito de estos seres, porque ellos nos ven como negativos a nosotros desde el momento en que somos una humanidad que nos dedicamos, según la historia antigua, historia antigua universal, no planetaria o no la que conocemos, las humanidades que somos nosotros, hemos viajado de planeta en planeta con el único propósito de depredar esos sistemas naturales. Por esa razón, y por otra razón más importante, estos grandes maestros están aquí y nos están dando señales, una de ellas son estos crop, donde nos están diciendo que existen movimientos cósmicos, no solamente planetarios, muy, pero muy importantes. Y de eso queríamos hablar. Por supuesto que pueden preguntar. Nosotros estamos comprendiendo que a medida que se acerca una alineación, no siempre, pero en este caso sí lo es, días antes comienzan a observarse manifestaciones de nuestra dimensión inmediata y de otras dimensiones superiores. ¿Cuál es la dimensión más inmediata que nosotros tenemos? Es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es otro plano de existencia donde existen seres tanto de diferentes niveles de vibración, así como existen aquí en la Tierra. Esos diferentes niveles de vibración, diferentes seres, diferentes estados de conciencia, también forman parte y van a formar parte cada vez más de nuestra realidad. No solamente porque estas realidades se manifiestan, o sea que las podemos ver, también podemos pensar distinto, podemos pensar que nosotros somos los que estamos ingresando a esas realidades. Ustedes van a poder recordar que cuando nos acercaban historias muy particulares de contacto o de visiones de otros planos, de otras dimensiones, lo que frecuentemente planteaban las personas es que muchas de las veces nosotros podíamos ver a esos seres, pero esos seres no nos veían a nosotros. Estos relatos abundan, estos relatos están y, bueno, son frecuentes de haber escuchado en algún momento el encuentro fortuito con un hada, con un ángel, bueno, aunque los ángeles cada vez que se manifiestan lo hacen de forma consciente y hay interacción, pero también con los duendes o con otro tipo de seres como extraterrestres o seres menores que habitan en los bosques. Pero lo que está sucediendo ahora es algo totalmente distinto. Estos contactos comienzan a darse también en conciencia. Ellos están aquí para conectarse porque el ser humano está madurando y esa maduración eh, tiene un objetivo particular, que es lo que en su momento, en un mensaje telepático, me ofrecían estos seres de otras dimensiones, donde me decían que ellos estaban muy contentos de que personas, en el caso ese me lo decían a mí, pero en realidad se lo dicen a todas y cada una de las personas que quieren crecer en conciencia dentro de un cuerpo físico. Y esto, que quiero que lo recuerden muy bien, es algo clave, clave, clave en todo el proceso de contacto y de conexión. La segunda parte del mensaje, que bueno, esta primera parte no es menor porque ellos hablaban de que conscientemente se estaban comunicando y buscando la conexión,
y donde decían que estaban contentos del contacto, estaban deseando el contacto, estaban buscando el contacto, pero solo en circunstancias o momentos muy especiales podían darse. Y nos decían esta clave, que vuelvo a repetir, que es un concepto nuevo para nosotros, donde buscaban la conexión con las personas cuyas almas se prestaban a crecer en esta vida física encarnada. Y esto aparentemente no debe ser común porque ellos lo planteaban de esa manera. La segunda parte del mensaje que había recibido en 1995, hace muchos años, y que, bueno, se han repetido después, pasado el tiempo, pero ese primer mensaje siempre me marcó. La segunda parte decía específicamente que la comunicación que ellos estaban buscando era con un fin específico, y era con un fin que hasta ese momento no comprendía. No comprendía porque obviamente eran mis primeros años de despertar. De hecho, empecé a despertar en el año 1994, donde era muy joven y tenía 26 años, así que era una manifestación, un aprendizaje nuevo para mí. Y lo que decían era que el único objetivo donde ellos, eh, bueno, manifestaban querer la comunicación era para poder compartir sus naturalezas y ellos a su vez aprender de nuestras propias naturalezas. Así lo manifestaban y esto me dejó obviamente reflexionando mucho porque de hecho no me conocía tal como me conozco ahora, recién estaba aprendiendo a saber quién era y me quedaba todavía mucho camino por recorrer. Es así que todos los seres que buscan la conexión lo buscan con ese fin, pero el contacto y la conexión no va a ser con todos, sino que va a ser un proceso paulatino, va a ser un proceso que va a depender mucho del crecimiento de cada ser en conciencia. Y sobre todo, de que ese ser que despierta conciencia vaya desarrollando las cualidades que en principio son de bondad, de amor y que son las que marcan exclusivamente el sentido de no violencia en el contacto con otro ser que es igual en nosotros en conciencia, porque la conciencia lo es todo. La conciencia se despliega en todas las dimensiones, en todos los universos, que también todas esas dimensiones están en contacto con nuestro mundo. Ustedes pónganse a pensar y a reflexionar en esto, que nuestro planeta Tierra, según los mismos seres que han dejado esos mensajes en distintos contactos a lo largo de la historia del contactismo humano, nos dicen que es uno de los lugares, uno de los planetas más hermosos de todos los universos, porque contiene en sí distintos niveles de conciencia. Existen aquí distintos reinos. Y eso no es común. No es común en otros planetas donde en general los habitantes son los que tienen un mismo nivel de conciencia, ¿no? Por eso también es más fácil que puedan desarrollar su telepatía. Pero en épocas antiguas nosotros sabemos que la telepatía existía y que la conexión con otras dimensiones también. Aparentemente esto se da paulatinamente por ciclos y por algo que hoy está sucediendo, por estas alineaciones cósmicas especiales donde intervienen planetas conocidos, planetas no conocidos y algo que en su momento nunca había pensado que pudiera existir. También hay una incidencia en planetas no físicos, planetas que están en dimensiones astrales y que en este momento también están incidiendo sobre la naturaleza y sobre la realidad de esta Tierra.
Es así como ven, nuestro universo va creciendo y ya es momento de que comencemos a hablar abiertamente de estas cosas, que no nos quedemos solamente en lo que nos enseñaron o en la visión de un mundo totalmente estático, sino que nuestro mundo va cambiando, nuestro mundo va creciendo y de hecho hay algo inevitable que en todo este proceso se tiene que dar. Si nosotros estamos diciendo que hay algo nuevo que está llegando, que nos estamos introduciendo en este ciclo nuevo, en esta nueva era, que todos nuestros sentidos se revolucionan. Por eso cuando nosotros escuchamos hablar de astrología o del horóscopo personal, en realidad eso también está revolucionando. Vamos a hablar un poquito sobre esto, pero ya con alguien, con una persona que sepa más de lo que es astrología para plantear exclusivamente la revolución de nuestra personalidad. Entonces, pero básicamente significa eso, que aquellas cosas que nos gustaban, de repente ya no las queremos más, que aquellas cosas que aceptamos o que decíamos que sí o que queríamos seguir, que eso siguiera permaneciendo en nuestra vida, de repente queremos transformarlas. Y esto es lo que están realizando estas energías cósmicas planetarias sobre todos y cada una de las conciencias que existen en esta Tierra, porque también tenemos que dejar de pensarnos como los únicos seres conscientes. Cuando nosotros hablábamos en el anterior encuentro de la alimentación y por ahí me hacían llegar estos comentarios, pero bueno, es mejor el vegetarismo o perdón, vegetarianismo, porque en realidad no queremos matar a ningún ser vivo o que tenga una conciencia mayor. Y en realidad nosotros tenemos que saber que las plantas son seres conscientes, no solamente seres vivos, ¿m? Y que de alguna manera también los estamos ingiriendo vivos a nuestro organismo y los estamos matando para poder alimentarnos de sus cualidades sanadoras. Entonces el ser humano tiene que ser muy cuidadoso en todo lo que observa alrededor y desarrollar la compasión para no caer en los fanatismos de decir que está todo mal o de decir que está todo bien, porque siempre los extremos existen. Entonces, en este proceso de conocer lo que es la conciencia, necesitamos avanzar para poder aceptar que todo alrededor nuestro es conciencia. Y este proceso es un proceso lento, no es un proceso que podamos asimilar de un día para otro. Sin embargo, el universo nos está empujando. El universo nos está mostrando quiénes somos. El universo nos está manifestando que todo a nuestro alrededor está creciendo, que los animalitos, estas mascotas, son en realidad hermanos menores que tienen conciencia tanto como lo tienen las plantas, las flores, los árboles, y que todos ellos también están teniendo una gran evolución. Y ese salto cuántico que se espera, que se va dando a veces con pequeños saltos cuánticos, donde nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, pero nos vamos dando cuenta cuando de repente aceptamos o permitimos conscientemente abrirnos a la experiencia de poder sentir cada día un poquito más. Y esa experiencia de poder sentir cada día un poquito más también es una experiencia donde nos acercamos algo más al despertar. Porque despertar, se habla mucho del despertar en general, pero en realidad el verdadero despertar es conocer en un momento dado todo esto que hablamos, la realidad de las dimensiones, la realidad de que nunca hemos estado solos, la realidad de que tenemos tanto, no solamente un ángel como un guía espiritual, como un maestro que nos enseña, como también estos seres menores que nos acompañan, algunos de esta vida y otros nos acompañan de otras vidas también. Estoy hablando específicamente de hadas y duendes, que muchos de nosotros
recién comienzan a aceptar la existencia, y para quienes podemos despertar la visión, hemos visto personas que vienen acompañados de estos seres y que son parte también de su familia, que están aprendiendo juntos. Y de eso se trata el cambio, es aprender junto con. Pero no me quiero detener más en esto. Me gustaría que pudieran preguntarse, esas que tienen algunas preguntas, y quiero ir directamente al objetivo de este encuentro, la alineación de planetas de este 17 de junio, que en realidad también hay una alineación planetaria cósmica de planetas no conocidos, pero que existen y están involucrados en este proceso, y les voy a explicar un poquito de por qué. Bueno, vamos a ver si ustedes tienen algo para comentar, y si no, bueno, seguimos adelante. Y precisamente estos planetas son Saturno, Mercurio, Neptuno, Urano y Júpiter, pero notablemente en el crop solamente existen 4 planetas alineados. Bueno, vamos a avanzar un poquito más sobre lo que nos dicen estos guías espirituales, estos grandes seres que acompañan en este proceso planetario, y sobre todo a nuestra Tierra, a la Madre Tierra. Ellos la conocen como Gaia también, como el espíritu de la Tierra, ¿no? La Tierra física sería la parte del vehículo, ¿no? Como nuestro cuerpo. Y la parte energética, consciente, espiritual, es lo que moviliza, es la esencia de esta Tierra física, que es un ser vivo, es un ser consciente, y por eso nosotros lo conocemos como la Gran Madre. Algunos seres también lo nombran como el Gran Espíritu. Y, y conocen estos pueblos originarios no solamente el Gran Espíritu de la Tierra, sino el Gran Espíritu del cielo, ¿no? O el corazón del cielo, como lo nombran nuestros ancestros mayas. Pero en estas fechas particulares de grandes cambios, donde hoy dijimos hay un ciclo que está terminando, un ciclo cósmico planetario, un inicio de una nueva era, donde todo paulatinamente e inexorablemente tiene que cumplir un proceso que es de un cambio real. Pero para poder recibir lo nuevo, primeramente tenemos que dejar lo viejo, soltarlo. En una experiencia interna se puede parecer mucho más a una muerte personal, a una muerte que se va a manifestar en los distintos niveles del ser, ya sea en el nivel material, ya sea en el nivel emocional, en el nivel laboral, de las relaciones, incluso relaciones con nuestro propio ser. Y este proceso de muerte, que en realidad es una gran transformación, y qué es lo que requiere en principio, soltar, pero no solamente soltar, sino ser consciente. Y no solamente ser consciente de lo bueno y de lo malo, sino que aceptar lo bueno, aceptar lo negativo, y sanar eso negativo, equilibrarlo con la vida. Esto se llama el equilibrio necesario con la vida. Cada una de las almas que existen en este planeta están necesitando, están pasando por un equilibrio. Para algunos es la cosecha. La cosecha, recuerdan en los mensajes que se daban con el proceso del cambio y décadas anteriores, se pensaba, se esperaba que fuera también el hecho de poder llegar a un rescate, ¿no? Esta palabra del rescate, que lo vamos a profundizar, sería muy bueno que nos encontráramos para hablar más profundamente de esto. El proceso de rescate es un proceso que en principio es un rescate de conciencia. La conciencia debe ser rescatada
para que ésta pueda alcanzar el nivel verdadero que le corresponde. Ese es el único compromiso, el único objetivo final de esta gran cosecha, ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Y ese lugar que nos corresponde es el lugar como seres divinos, ¿no? Esto que hemos perdido conscientemente es el lugar de poder ser hijos de la luz conscientemente y de esa manera poder cumplir con nuestro destino. Bueno, aquí nos saluda Carla Di Fiori. Gracias, Carla, por estar. Es una alegría enorme y bueno, pronto los voy a visitar seguramente, así que nos vamos a poner en contacto para estar allí en su programa. Gracias, gracias por estar. Cuando nosotros hablamos de este concepto de poder cerrar el ciclo, hay algo que sucede y hay algo que los mismos guías nos hablaban sobre este aspecto tan particular. Fines de ciclo, proceso de transformación, donde se va a asimilar más a una muerte, por lo tanto, es esperable un colapso, es esperable que haya un cambio profundo en todas las estructuras de la sociedad, no solamente las estructuras individuales, sino las estructuras grupales. Y más allá de esto, volviendo al aspecto físico, o deteniéndonos mejor, porque no hemos hablado demasiado de este aspecto físico, deteniéndonos en este aspecto físico, vamos a poder notar que lo que sucede es que se desencadenan lo que los maestros llaman como cristalizaciones. Todas aquellas cosas que nosotros hemos pensado en su momento, aquellas cosas que hemos tenido para nuestra salud, aquellas actitudes o costumbres que hemos incorporado inconscientemente o conscientemente, han ido anclándose en nuestro cuerpo físico hasta detonar una cristalización. Entonces, esos son lo que en realidad estamos viendo. Cristalizaciones que en principio las podemos ver y entender mejor en el cuerpo físico. No digo de aceptarlas porque es muy difícil a veces aceptar una enfermedad, más cuando son enfermedades graves. Pero estos seres nos dicen que estas cristalizaciones devienen justamente de emociones atrapadas en el cuerpo físico. Y esto es algo que en su momento comprendí muy bien y que fui ayudando y asistiendo a las personas en esta liberación. A veces esas emociones atrapadas quedan en órganos vitales como el hígado, los riñones, el cerebro, el intestino, y causan con el tiempo grandes daños. También emociones que son y devienen del pasado, de otras vidas, y que terminan manifestándose como una dolencia física en esta. O sea que el hecho de poder trabajar la sanación espiritual también es trabajar las emociones y los sentimientos, pero como un acto propio de liberación de estas energías, sin perder tiempo en irnos más allá de eso. Necesitamos ser sensibles a lo que sentimos y aceptar que todo alrededor es un reflejo y trabajar esto para poder limpiar nuestros canales energéticos, aprender de nuevo cómo es ser luz. Estas cristalizaciones también se pueden enfocar en todo lo que es la parte relaciones, ¿no? Todas las energías que se empiezan a movilizar a veces con violencia. ¿Por qué? Porque la manifestación de la violencia justamente es la manifestación de un gran conflicto atrapado, de una emoción atrapada que quiere salir y no de la mejor forma, porque no está procesada, no está comprendida. Y en esta no comprensión, bueno, se desatan estas energías que no queremos y a veces se desatan en lugares o con personas y situaciones donde aparentemente no tienen nada que ver.
Pero tenemos que recordar que esta especie de oscuridad, en realidad sí es una oscuridad, al no conocer esta esencia divina y no asumirla, estamos en estado de oscuridad. Generalmente busca una luz como para poder descargar, ¿no? Y eso a veces es lo que sucede, las polarizaciones, las famosas polarizaciones energéticas que se están dando tanto y que por eso enseño a mis alumnas a limpiarse energética, emocionalmente, limpiar sus lugares donde viven, donde duermen, saber proteger a la familia, ¿no? Porque todo esto se está dando ya no individualmente, se está dando por grupos humanos, se está dando en toda la humanidad en distintos niveles. En este momento nada está ni permanece quieto y el universo nos está mostrando la verdadera naturaleza de la vida. Y comprender la verdadera naturaleza de la vida es lo que nos va a llevar de un planeta a otro, de una dimensión a otra. Nos va a guiar hacia nuestro próximo destino para seguir aprendiendo profundamente sobre la vida. Pero aún no hemos hecho lo que necesitamos hacer. Aún no hemos podido conciliarnos con la vida para que en este salto cuántico individual propio que cada uno debe buscar intensamente con todas sus fuerzas en este despertar que está sucediendo en la humanidad, todavía no nos hemos dedicado lo suficiente a asistir a nuestra Madre Tierra. Y ese es, en definitiva, con ese cierre, con ese estado de conexión que vamos a hacer juntos, es con lo que quiero despedirme. En este momento, a partir de esta alineación, estas grandes fuerzas, como en anteriores oportunidades, van a ser utilizadas espiritualmente y guiadas desde la quinta dimensión del ser hacia nuestro núcleo de la Tierra. Hoy comienza una tarea maravillosa porque es una tarea de amor y de protección de la vida en todas sus dimensiones, pero sobre todo en esta dimensión física de la Tierra. El núcleo de la Tierra, nuestro núcleo, está en una delicada situación en sus movimientos y en su estructura. Por eso estas jerarquías se están uniendo como en el año 2014 para poder hacer un reequilibrio y una reactivación de nuestro núcleo. Y eso significa que van a intentar regresar al orden natural a nuestro planeta Tierra. Nosotros no sabemos si esto se va a lograr. Nosotros tampoco sabemos si esto va a ser temporario o no. En otras oportunidades, los mismos maestros nos decían que la modificación de ese estado planetario dentro de todo el sistema solar había tenido éxito, pero que no se había conseguido el total equilibrio. Se había conseguido un equilibrio positivo, por eso habíamos empezado a tener grandes lluvias y esto era consecuencia de este equilibrio. Habíamos vuelto al tiempo original, donde nos habíamos corrido casi 3 meses de las estaciones. Y a partir de ese momento, año 2019, comenzábamos una nueva etapa. Las jerarquías fueron directas al decir que de ahí en más el equilibrio de la Tierra iba a depender mucho del estado psíquico de la humanidad. Que si nosotros aceptábamos la tarea del cambio, pero sobre todo del despertar consciente a nuestra esencia divina, si generábamos nosotros mismos armonía y bienestar, podíamos en esa frecuencia de armonía ayudar a nuestro planeta. Si en cambio seguíamos como hasta ese momento las posibilidades de que la humanidad siguiera en esta dimensión iban a ser cada vez menores.
y lo único que íbamos a hacer es precipitarnos a un camino sin retorno, que no es de evolución. Tecnología no significa evolución. Ellos mismos lo dicen en algo que nosotros estamos acostumbrados, que se nos faciliten las cosas no significa evolución. La verdadera evolución deviene primero al despertar, conciencia, y luego a través de esa conciencia asumir la responsabilidad con la vida, con toda la vida, no solamente con nuestra propia vida, con el hecho de que ya son conocernos y reconocernos como una raza humana. Esto se está haciendo de a poco, pero necesitamos incentivarlo para alcanzar niveles de mayor conciencia. Nuestras almas lo saben, pero eso tenemos que conectarlo a esta dimensión. Todo lo que sabe o lo que sabemos en el nivel de nuestras almas, todo lo que saben nuestros guías espirituales, sobre todo nuestro ángel guardián, todo lo que saben estas jerarquías de luz, es que la gran tarea es comenzar a integrarnos. La realidad se está sintetizando, se está integrando. Eso quiere decir que se está abriendo la conexión con todo el universo. No podemos quedarnos atrás. Y esto solo se logra en unidad. Bien, no hay preguntas hoy, solo saludos. Bueno, me alegro que me estén acompañando. Seguramente después aparecerán en la caja de comentarios sus preguntas. Con todo gusto lo iremos indicando. Poco a poco volveré a compartir los mensajes que en su momento di para esta gran preparación. Y en su compañía, en la compañía de cada uno de ustedes, me gustaría recibir sus motivaciones o qué es lo que sienten con respecto a esto. Muchas veces uno comparte desde lo que siente, desde lo que le llega, pero siempre el diálogo abre el canal, abre, como yo digo, el conocimiento interno, la sabiduría, que en muchos casos no es mía, sino que es justamente la sabiduría que estos maestros han compartido para toda la humanidad. ¿Por qué hay personas que tienen esta misión de comunicar? Bueno, porque en realidad se ha trabajado así, se ha hecho el compromiso, que no es fácil poder comunicar, porque muchos de estos seres ni siquiera hablan, son seres telepáticos. Entonces, llevar una información de otros niveles de conciencia y traerlo aquí, esta tierra es toda una labor, que en realidad todos lo podemos hacer. Están todos llamados a hacerlo. Bien, y Marcela, bueno, pregunta aquí, ¿cómo podemos ayudar a la Madre Tierra? La Madre Tierra tiene sus propias necesidades como espíritu y ella también está evolucionando. De hecho, el gran cambio es para ella y por ella y a través de ella a nosotros como humanidad. Nosotros somos sus hijos, sin ella no podríamos existir, tendríamos que regresar a la madre naturaleza cósmica, a un nivel energético sutil, sin poder tener un cuerpo físico. Y ella es la que realmente nos sostiene y nos habla a nuestro corazón. Pero la conciencia y la relación de conciencia entre una madre y un hijo debe ser siempre desde el amor. Y este contacto de amor es el que en realidad revela, porque el estado de amor no solamente es un estado de sentimiento, sino es una conexión directa con la esencia de ese ser. Necesitamos comprometernos, cada uno de nosotros, a elaborar aceptar esto, de que Gaia es una conciencia, es una madre que tiene la capacidad de escucharnos, que tiene la capacidad de darnos abundancia infinitamente para que no nos falte nada, pero también
necesita que nosotros como seres humanos aportemos algo, ayudemos desde nuestro cambio, desde nuestra conciencia, desde nuestra vibración, desde nuestra integración a ella, a los movimientos de equilibrio que se van a estar trabajando desde quinta dimensión. Entonces ahí está la respuesta, sintetizado es a través del amor consciente, es como vamos a ayudar a Gaia. Y es una tarea única, una tarea especial, porque el verdadero amor en realidad surge cuando cada uno se conoce a sí mismo y sabe quién es y sabe que lo que tiene dentro de su corazón espiritual es la esencia divina, ¿no? Y eso es lo que somos, seres divinos, seres de luz. A veces nosotros dejamos pasar esta realidad que es desde donde vamos a movilizar todo. Movilizamos la conciencia, movilizamos el amor, movilizamos la sanación, movilizamos incluso la conexión con otras dimensiones, con otros universos, con otros seres, porque ellos ya hablan ese idioma y desde ahí nos podemos entender. El ser humano ha estado desplazado, la Tierra ha estado en esta especie de cuarentena, porque en realidad es lo que faltaba aquí. Faltaba la conexión del amor y los seres, algunos seres eran muy peligrosos y lo siguen siendo para la conexión con el universo, aún no están preparados por su gran estado de violencia, pero otros han elegido venir aquí a aportar esa luz. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes que está aquí presente ha elegido estar justamente para eso, para aportar su luz en el proceso. Vamos a hacer una pequeña meditación para este cierre. ¿Se animan? A ver qué dicen. Bueno. Vamos a comenzar entonces. Les agradezco a cada uno de ustedes su presencia y también esta disposición a conectarse desde el corazón con el único propósito de hacer un ofrecimiento, una entrega a nuestra Madre Tierra. Y comenzamos así. En el lugar donde te encuentres, vas a colocar tu cuerpo, si estás en una silla, en un sillón, en el lugar donde te encuentres, lo más cómodo posible. Y preferentemente vamos a hacer este contacto enfocándonos en nuestro cuerpo físico. Y desde allí vamos a elevar la frecuencia a otros niveles de nuestro ser. Vamos a ubicar nuestra espalda lo más derecha posible y comenzamos a inspirar por la nariz y vamos a soltar ese aire profunda y lentamente. Y al hacerlo, soltamos también toda tensión, todo dolor que exista en nuestro cuerpo físico, toda emoción, podemos soltarla al exhalar. Podemos liberar preocupaciones, despegarnos del mundo por unos momentos. Y a medida que hacemos esto, de a poco somos conscientes
de que estamos creando un espacio de luz y de bienestar. Como todo es comunicación en el universo, vamos a comenzar a conectarnos con nuestro corazón, con el centro cardíaco, y allí comenzamos a sentir el más profundo amor que somos capaces de sentir. Y entre todos los que estamos aquí reunidos, nos empezamos a conectar porque sabemos que no existen las distancias. Y al conectarnos desde el amor, comenzamos a ser un solo corazón humano, un corazón que siente que es un ser amoroso y sensible, un corazón consciente de su propia luz y poder. Y toda esa energía preciosa y sagrada comienza a ser cuidada por nuestros ángeles que están aquí con el propósito de cuidar todo el proceso. Y a medida que nos integramos cada vez más, ese corazón único que representa a la humanidad, pero somos nosotros que estamos en él. Somos el mismo corazón. Comienza a palpitar la mayor fuerza espiritual que existe en todo el universo. Comienza a crecer ese amor único de una humanidad que quiere sanar y ponerse de pie, una humanidad que quiere conocer la verdadera luz y que siente, comienza a sentir la luz dentro de ella. Y podemos visualizar ese gran corazón sobre el planeta Tierra, una parte conectada con el cosmos, otra parte conectada con la Tierra. Observamos en esta visualización y no dejamos de latir con ese único corazón. Y en esta forma única de brindarnos, cada uno de nosotros ofrece lo mejor, el mejor sentimiento, la mejor energía, la más sutil frecuencia del amor espiritual que existe en cada alma, conectada con la creación. Visualizamos a los seres que llegan en naves de luz de dimensiones superiores, que llegan a ayudar a nuestro planeta, a nuestra madre. Y poco a poco estas naves de un blanco electrónico muy brillante comienzan a irradiar su luz
y muy suavemente nuestro corazón, a través de ese gran corazón humano formado por el amor de toda la humanidad, va irradiando su amor, va irradiando el equilibrio en todas las dimensiones de esta tierra. La rejilla de luz planetaria recibe tu frecuencia, tu preciosa frecuencia divina, para que alcance a todo nuestro planeta, decretando armonía y bienestar, el equilibrio perfecto con la vida en todas partes, en este precioso planeta de aura azul, en nuestro hogar. Y toda la atmósfera de la Tierra se llena de esa preciosa forma de equilibrio que genera nuestro amor. No te desconectes de tu corazón y observa cómo tu propio corazón comienza a sentir un nuevo latido, el de nuestra Madre Tierra, que nos ha escuchado, que nos ha sentido, que estamos conectados con su conciencia, con su corazón. Y ambos corazones, el corazón de la Tierra y el corazón de toda la humanidad, comienzan a latir juntos, al mismo ritmo. Y le otorgamos esa fuerza única de amor que solo puede existir entre una madre y su hijo. Y esa luz genera equilibrio, genera fuerza para que todo el corazón, el núcleo de la tierra, sea apoyado oportunamente por la energía del corazón humano. Y esta es la primera vez que con conciencia la humanidad aporta su luz en esta nueva era que comienza a participar en los niveles supraconscientes, comienza a participar del amor entre Madre Gaia y sus hijos divinos que están aquí en su vientre, sobre la superficie de todo su cuerpo, al que llamamos planeta Tierra. Simplemente ofrecemos y en esta unión, en este ejercicio de participación con todas las jerarquías de luz, con los hermanos estelares, asumimos ese compromiso de ser nosotros mismos, seres de luz,
que trascienden y asumen su propio rol y compromiso con la vida. Permanezcamos juntos en esta energía donde podemos sentir la presencia de nuestros ángeles, la fuerza del amor, de las energías de los hermanos estelares, de nuestros guardianes, de nuestros ancestros. A ellos agradecemos este punto de encuentro donde el amor y el equilibrio puedan sostener con armonía todo el proceso de restauración, de equilibrio y fortalecimiento del corazón de Gaia, del núcleo de esta tierra. Y sanamos todos los momentos donde faltó compromiso. Sanamos y liberamos solo para enfocarnos aquí y ahora que hemos dicho sí a Gaia, sí a las hermandades estelares y universales, sí a la vida en todas partes. Poco a poco regresamos a nuestros cuerpos, pues la energía es muy grande y necesitamos un proceso de fundamentarnos. Y a medida que llevamos nuestra conciencia nuevamente a nuestro cuerpo físico, agradecemos y seguimos sosteniendo el amor. Seguimos reconociendo la conexión. Observen, hay mucha dulzura y es de la madre que fortalece el cuerpo físico, que nos bendice, que nos alimenta. Agradecemos la comunión, esta preciosa comunión entre nosotros y nuestra Madre Tierra, entre nosotros y las hermandades de todas las dimensiones de este universo. Gracias, gracias, gracias. Sigamos sosteniendo por unos días esta energía, sigamos meditando en lo que está sucediendo y que va a tener su mayor punto de acción en agosto. Esta asistencia al núcleo de la Tierra, pero que comienza hoy con la primera alineación, gran alineación, que van a sostener ese cambio, que da comienzo a un nuevo proceso, profundo proceso, delicado proceso. Pero ahí está. Sellamos desde hoy nuestro vínculo con el amor, con el equilibrio y la vida. Hasta un próximo encuentro, amigos. Gracias por estar, gracias por acompañar, por escucharme. Hasta pronto. Gracias a todos ustedes. Mis bendiciones para ustedes. Hasta muy, muy pronto. Nos vemos.